A Miguel López Varela, que en este caso pues, va a hablar de la Iglesia en salida, marco para comprender la propuesta del Año Santo 2021. Pues como he hecho con los anteriores conferenciantes y con los anteriores participantes, voy a presentarle brevemente, decir que es licenciado en Teología Fundamental y en Teología Catequética y Pastoral Juvenil, doctor en Teología Catequética y Pedagogía en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Decir también que actualmente es el delegado de catequesis de la Diócesis de Santiago, que es profesor de catequética en el Instituto Teológico Compostelano, director además del Instituto de Ciencias Religiosas también de aquí de la diócesis, donde además imparte pues, diversas asignaturas. Aparte de eso, pues es párroco también de la diócesis. No me extiendo más, porque bueno, a estas horas ya son tardías y todos tenemos ganas de que Miguel empiece ya a hablarnos. Bueno, pues antes de nada, profundo agradecimiento por la invitación a participar en estas jornadas y también por su participación, los que están aquí presentes y los que nos siguen por las ondas wifi que atraviesan pues, todo este hermoso planeta. Rápidamente quería simplemente compartir cuál va a ser la pretensión de mi exposición, de lo que quiero compartir esta tarde con ustedes. Pretendo de alguna manera mostrar la correspondencia que existe entre la propuesta de una iglesia en salida de la que nos habla Papa Francisco en la Evangelii Gaudium y también la pretensión de convocatoria de este año santo jubilar compostelano, que de alguna manera recoge toda la tradición de la peregrinación cristiana y que a su vez pues, tiene también enriquecida con el lema de convocatoria de la celebración de este año jubilar. Me centraré de forma especial en el lema, que creo que recoge, pues como digo, esta correspondencia con la Iglesia del Papa Francisco, una iglesia en salida, y me centraré también un poco pues, en el imagotipo y el cartel de este Año Santo Compostelano. Los elementos fundamentales de esta tradición jacobea a los que me estoy refiriendo y que se encuentran recogidos tanto en el lema como en el cartel de este año y que de alguna manera iré desarrollando a lo largo de mi exposición son básicamente dos. Por un lado tenemos la peregrinación, identificada con el camino, dicho así en absoluto, porque hoy hablar de camino es pensar en el camino de Santiago, es el camino por excelencia. Y el otro elemento al que me estoy refiriendo es el santuario, que es siempre pues, el punto de destino de cualquier peregrinación, con dos elementos íntimamente asociados al santuario y que son esenciales también para la propia tradición jacobea. Por un lado, la puerta santa del perdón y de la misericordia, que es, en cierto modo, expresión de las gracias jubilares de conversión y perdón. Y por otro lado, la tumba del amigo del Señor, Santiago, el apóstol, Santiago Cebedeo, que en realidad no solamente es meta de la peregrinación, sino que también constituye el origen y la causa de todo este fenómeno jubilar compostelano. Hasta tal punto creo que podemos establecer correspondencia entre la propuesta del Papa Francisco y los elementos específicos que determinan el jubileo compostelano, que lejos de desvirtuarse la originalidad y la especificidad del fenómeno jacobeo, se ve, no obstante, reforzada y de alguna manera potenciado. Por este motivo y tal como de alguna manera he querido expresar en el título de mi exposición, pues el proyecto papal de la Iglesia en salida se convierte también en el marco de comprensión del nuevo Año Santo Compostelano 2021. Por lo tanto, y en consecuencia, para poder entender todas las iniciativas generales y todas las propuestas específicas pensadas y promovidas para este nuevo jubileo compostelano, algunas de las cuales me iré refiriendo a lo largo de la exposición, hay que situarse precisamente en este horizonte de salida eclesial. Mi exposición, pues básicamente tendrá tres partes fundamentales que iré desarrollando y les iré mostrando pues, a través de la pantalla para evitar haberles dado un papel como suele ser habitual en otras circunstancias. La primera de las partes, pues la tienen ahí proyectada, pues me refiero a la alegría de un nuevo jubileo para la Iglesia en salida. Y aquí, pues, hablamos de salida, hablamos de movimiento y, por lo tanto, vamos a hacer también nosotros una peregrinación esta tarde. Me gustaría que pasásemos de la alegría de un nuevo jubileo, este será nuestro punto de partida, y aquí es el comienzo de todo.
Porque tomando prestadas las palabras con las que inicia nuestro libro más sagrado, la Biblia, en ese libro inicial del Génesis, que se va diciendo en el principio, pues en el inicio de un jubileo estaba la alegría, y está la alegría. Es el origen de todos los jubileos bíblicos y también los eclesiales y cristianos. Quizás sea el elemento más señalable en la convocatoria de un año santo. Y de alguna manera creo que más que nunca en este año santo compostelano recuperar esos elementos de júbilo, gozo y alegría pues tiene que convertirse en un reto. Estos elementos se encuentran profundamente asociados en la tradición jubilar, en su terminología latina, la recordamos, jubilaeus, que añade este matiz de alegría al significado original que tenía la palabra antigua, bíblica, Yobel. Esta, por su parte, hacía referencia al cuerno con el que se anunciaba pues, este año excepcional de gracia de Dios y de remisión de todos los pecados. Por lo tanto, la raíz latina de la que procede jubileo ya nos habla de esa alegría. Y aunque las raíces del jubileo cristiano toman tierra en la tradición veterotestamentaria, queda claro que el principio al que yo me estoy refiriendo, al que tenemos que remontarnos en nuestro jubileo compostelano, pues no es tanto el principio del que nos habla el Génesis, fruto esa narración que nos habla de ese designio creacional amoroso de Dios. Aunque bien cierto es que en el ritmo narrativo del primer texto bíblico sobre la creación podemos intuir pues, una cierta complacencia divina en su progresiva obra creadora. Lo podemos observar, por ejemplo, en esa expresión litánica, y vio Dios que era bueno, que se va repitiendo en distintos versículos secuenciadamente en los días de la creación. Y culmina pues, de una forma superlativa, en el sexto día, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Al origen que, sin embargo, yo quiero referirme en esta tarde, pues es al origen que tiene que ver con el principio de la llamada segunda o nueva creación. Esa que Dios fue preparando y realizando ciertamente pues en esa historia que va desde la creación hasta el nacimiento del Salvador. Y que está marcada por distintas alianzas establecidas con su pueblo Israel y recogida en parte en la Sagrada Escritura, en esa parte que llamamos Antiguo Testamento. Más concretamente, debemos pensar en la nueva creación como el último día o la etapa culmen y definitiva de esa historia salvífica que comenzaba con la creación, con la primera creación, y la cual se realiza y se concreta con la muerte y resurrección de Cristo. Así se cumplía la eterna y nueva alianza de Dios con su nuevo pueblo, la Iglesia, y por medio de la Iglesia, y tal como había sucedido con el primer pueblo, el pueblo de Israel, una alianza que se establecía con toda la humanidad, con todo hombre y toda mujer de esta tierra. Hago notar, y fíjense, que también en los inicios de esta nueva alianza estuvo presente el factor de la alegría. Así saludaba el ángel Gabriel a María en la escena de la Anunciación y la Concepción, ese primer capítulo de esta nueva creación, y le decía, alégrate, llena de gracia. Lo encontramos en el capítulo 1 de Lucas. Pero del mismo modo, más tarde volveremos a encontrar esta alegría tan característica de la nueva alianza, de la que toma pie nuestro jubileo. Me refiero a ese conocido pasaje donde Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, la ciudad que lo vio, en la que se crió, ese pasaje donde a un cierto punto comenzaría lo que llamamos el ministerio público de Jesús, o lo que hoy podríamos denominar con terminología más moderna, el inicio de la etapa evangelizadora de Jesús. Aquí la alegría viene expresada en forma de anuncio mesiánico. Podemos leer en Lucas, capítulo 4. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.
Como saben, evangelizar y evangelio, en su etimología, provienen del latín tardío, evangelium, y con ella del griego, evangelion. Surge como fruto de la composición de dos términos fundamentales. El primero, eu, hace referencia a bueno o buena, bondadoso. Y el segundo término, angelion, a noticia, a mensaje. Por lo tanto, en consecuencia, tiene el significado literal de proclamar el Evangelio, anunciar a alguien algo verdaderamente bueno que ya ha ocurrido. Por lo tanto, hablamos de buena noticia que produce alegría. Una noticia que, como era costumbre por entonces, la anunciaban los mensajeros, sobre todo en relación a los anuncios de las victorias de los ejércitos reales de Israel contra sus enemigos, que pretendían conquistar la tierra santa, la tierra prometida del Señor. Un anuncio que muchas veces se realizaba recorriendo largas distancias, a pie y corriendo. Jesús, como el nuevo mensajero divino del Evangelio, realiza también este anuncio con un cierto movimiento. Fíjense, está expresado en esos verbos locativos de movimiento que recoge el texto bíblico. Entró en la sinagoga, se puso en pie y, al acabar, enrolla el texto y se sienta. Se entiende entonces, en el llamado Nuevo Testamento, que el Evangelio que se proclama es el mismo Jesús. Y Jesús irá desvelando progresivamente con sus palabras y sus obras que este Evangelio, este anuncio, es el reinado de Dios, es el reino de Dios. Y también este anuncio mesiánico y evangélico, en él también está implícita la alegría que provoca toda buena noticia y de la que venimos hablando, porque al principio del jubileo está la alegría. Fíjese que, del mismo modo, la primera exhortación del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, comienza con esta relación entre evangelio y la alegría. La conocemos sobradamente, la frase del Papa, pero quería repetirla porque siempre es bueno volver a ese mensaje que produce alegría y sosiego. Dice así: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y continúa diciendo el Papa que en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Y aquí, por lo tanto, el primer paralelo o correspondencia de la propuesta del Papa Francisco y de su Iglesia en salida en una nueva etapa evangelizadora con la propuesta jubilar del año compostelano. De este modo, para entender los jubileos en la Iglesia y particularmente el jubileo compostelano, debemos remontarnos siempre a la alegría que va unida a la evangelización. Ambos elementos, alegría y evangelización, están íntimamente unidos y son inseparables. De este modo, nuestros jubileos cristianos son siempre como un eco de ese primer anuncio jubilar en Cafarnaún, que a su vez se ha vuelto eco que recoge todas esas alegrías que se fueron realizando a lo largo de la historia de la salvación. Y así como el evento alegre y gozoso del primer jubileo, también nuestro anuncio del jubileo compostelano ha de ser gozoso y alegre. Y lo hemos de hacer incluso, o dicho mejor, se ha de hacer sobre todo en este tiempo de pandemia, en el que más que nunca se reclama un grito de júbilo. Así, en conclusión, en esta primera conclusión, este jubileo y la alegría que produce, la alegría que es propia del Señor, es anticipo de las alegrías eternas del cielo. Y es a esta alegría es a la que nos convoca este nuevo jubileo o año santo compostelano. Si continuamos leyendo la exhortación apostólica del Papa Francisco, encontramos algo que puede resultarnos muy sugerente. Paso a citar. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren este riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida del Espíritu que brota del corazón de Cristo. Hasta aquí la cita del Papa, en ese segundo número de Evangelii Gaudium. Por lo tanto, y consecuentemente, el jubileo en su llamada a un año de gracia y de conversión nos invita a una salida de esta tierra que el Papa definía en estos términos: búsqueda enfermiza de placeres superficiales, o que definía como clausura en los propios intereses. En otra ocasión se referirá a esta tierra de la que tenemos que salir con otras expresiones también pues muy sintomáticas. Dice salir de nuestra zona de confort o de nuestro sillón. La conversión que reclama el Año Santo, por lo tanto, es siempre alegría. Alegría que invita a una salida de la tierra del pecado hacia la tierra de las promesas, de una salida hacia amplios frutos materiales y espirituales, de horizontes renovados y de plenitud de vida. Pero es también una invitación no solo a salir de la tierra del pecado, sino también a salir de un confort o de un cierto confort de la fe. Porque a veces los creyentes estamos asentados en una fe cómoda, una fe tranquila, que evita las molestias propias del mundo. Si el Evangelio no nos molesta, no es el Espíritu de Dios el que nos conduce. Por lo tanto, esta relación intrínseca entre la alegría y el Evangelio muestra la primera correspondencia entre esa propuesta jubilar año compostelano de gracia y conversión y la propuesta papal de una iglesia en salida. Me gustaría que a continuación pues fuéramos desglosando algunas de estos aspectos. Por lo tanto, vamos a pasar de la alegría de un nuevo jubileo que implica redescubrir la alegría del Evangelio y ponernos en marcha, en salida de nuestra tierra. Vamos a hacer el paso ahora a la alegría de evangelizar, porque ambas cosas van muy íntimamente unidas. El nuevo jubileo lleva, por tanto, implícita la alegría de invitar a todos los cristianos a empeñarse nuevamente en la evangelización o en la tarea evangelizadora de la Iglesia. La alegría no solo lo ha de ser para el peregrino que, llegando a Santiago y por mediación del apóstol, experimenta la misericordia y el amor de Dios en su vida. La alegría ha de surgir también de ese renovado interés por evangelizar. Con esto estoy diciendo, en cierto modo, y retomo para ello las palabras de Papa Francisco, que el año jubilar compostelano supondrá también una nueva invitación a una salida misionera para afrontar decididamente la nueva etapa evangelizadora a la que ha sido invitada toda la Iglesia desde que se viene hablando de nueva evangelización. Consecuentemente, el paso al que se nos invita con esta convocatoria de nuevo jubileo es claro. Debemos avanzar desde la alegría de la convocatoria de un nuevo jubileo hacia la alegría de anunciar el Evangelio y evangelizar. O en otras palabras, nuestra alegría jubilar ha de volverse también alegría por evangelizar, alegría misionera. Una cosa lleva a la otra de manera indefectible. No podemos evangelizar si antes no hemos experimentado la alegría del Evangelio en nuestras vidas. Y el jubileo, a su vez, se convierte en una oportunidad para recuperar esa alegría y gozo y volver a recordar y acrecentar el fervor de lo que el Papa define como la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como así sucede en este momento actual que nos toca vivir. Me refiero de nuevo a palabras del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, en esta ocasión en el número 10. Dice así: por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. En otra intervención
dirá que no debemos tener cara de pimientos amargados. Y continúa diciendo, recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia fervor, de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Y así, haciendo este salto, dejando esa tierra de nuestro egoísmo, de nuestro confort, para redescubrir la alegría de un nuevo jubileo que nos lleva también a redescubrir la alegría de evangelizar, podemos también entender la relación que existe con la otra forma de denominar a los años jubilares, que es con la expresión año santo. También en esta expresión tiene una relación intrínseca con la alegría y con esa alegría misionera. Permítanme, por lo tanto, concluir esta sección, aunque sea muy brevemente, haciendo una obligada referencia a esa otra forma de llamar al jubileo y denominarlo como año santo. Es un año para crecer y vivir en santidad, precisamente porque la ya indicada relación entre conversión y progresión hacia la santidad es la que se nos exige desde nuestra propia vocación bautismal como cristianos. También la santidad, esa santidad que es común a todos los cristianos, implica un rasgo de alegría, implica esa alegría y ese gozo. Porque a pesar de las penitencias y sacrificios propios que se precisan para alcanzar la santidad y de los cuales son expresión y prueba palpable los propios sacrificios del peregrino en su avanzar hacia la meta compostelana, no por ello es menos alegría. No por ello debemos tener cara, como dice el Papa, de funeral. Precisamente ayer celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jesús, una santa que, recogiendo las palabras de otro santo, San Francisco de Sales, decía que un santo triste es un triste santo. Esta característica de la alegría propia de los santos, pues la encontramos, pues es una llamada que el Papa Francisco nos hace a todos nosotros, recordando nuestra propia vocación bautismal, una vocación a la santidad, y la encontramos en tantísimos de nuestros santos. Pensemos la raíz de esta alegría. Este es el Cristo de Javier, un Cristo que en el último momento de expiación parece que tiene una cara de complacencia y de alegría. Y en todos los santos a lo largo de la historia, les pongo el ejemplo de San Francisco también de Asís, con el que celebramos al comienzo de este mes de octubre, el Poverello de Asís o el Trovador de Dios, un santo que supo encontrar pues, en la creación y las pequeñas cosas la alegría del Evangelio. Pero no es el único caso. También cantidad de santos, pienso en otro santo bastante conocido, San Felipe Neri, un hombre que, a pesar de las circunstancias tan difíciles que tocó vivir en Roma, supo no solo vivir de la alegría, sino transmitir esa alegría propia a quien se encontraba a su alrededor. Y así podríamos decir de uno y otro santo. Todos ellos, incluso los santos más recientes, el otro día beatificaban a Carlo Acutis, todos ellos tienen este rasgo de la alegría. Y así han de ser para nosotros como una invitación para renovar nuestra alegría propia de la llamada bautismal que hemos recibido. De esta manera me dirijo a la segunda parte de mi intervención. La he titulado de esta manera: La Iglesia en salida a jubilar para una nueva evangelización. Lo primero que me gustaría hacer notar es que la salida pues, se puede considerar como una de las notas que definen la Iglesia. El Papa Francisco así define a la Iglesia en salida para una nueva evangelización. Y ya sabemos que las notas de la Iglesia son algunas de esas propiedades o características con las que Cristo dotó a su Iglesia para diferenciarla de cualquier otra institución y de incluso de aquellas pseudoiglesias que podrían surgir con el paso del tiempo. Las conocemos bien, las 4 notas de la Iglesia: la unidad, la catolicidad, la santidad y la apostolicidad. Se encuentran fundamentalmente recogidas en el llamado símbolo,
con el que la comunidad cristiana confiesa su fe. Pero en realidad, junto a estas clásicas notas con las que definimos la Iglesia, hoy podríamos hablar de otras muchas formas de definir y de caracterizar a la Iglesia. Ya el Papa Pablo VI, en lo que todavía continúa siendo la gran carta magna sobre la evangelización, me refiero a la Evangelii Nunciandi, otra exhortación sinodal, escrita en el año 1975, se hace eco de las palabras de los padres sinodales que participaron en ese sínodo sobre la evangelización. Y allí encontramos pues algo que para mi modo de ver todavía está por descubrir en nuestra Iglesia. El Papa Pablo VI, Papa Santo, nos define la Iglesia de la siguiente manera. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgente. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. En este número 14 de la Evangelii Nunciandi se nos indica claramente que la evangelización constituye la identidad más profunda de la Iglesia. No solamente es su vocación, su tarea y su misión, sino que es su identidad, su sustancia, aquello que la define, quizás la mejor nota que la define. En realidad, debo decir, para no caer en la innecesaria ruptura de esa clásica secuencia de las 4 notas eclesiales, que esta nueva característica se encuentra inserta ya en la nota de apostolicidad. Sería como un desarrollo de esta nota. Y quizás como un desarrollo todavía ulterior, el Papa Francisco nos habla de Iglesia en salida. Esta es la aportación que el Papa nos hace. De esta manera toda Iglesia, la universal, pero también la particular y las locales, todas ellas deben ser misioneras. Y a mayor razón, por causa del jubileo, lo ha de ser la Iglesia compostelana. En efecto, esta Iglesia que peregrina en esas tierras de Finisterre está llamada a compartir la alegría de un tesoro que encierra en sólidos y gruesos muros de su basílica, emblema de una ciudad y faro de peregrinación universal, pero un santuario que, a pesar de ser fortaleza y torre de fe, a él se puede acceder por la estrecha y angosta puerta del perdón y de la misericordia, que cada año jubilar se abre para todos y hacia cuyos umbrales parten en salida por diversos caminos miles y miles de peregrinos. Por lo tanto, la Iglesia que es evangelización, que debe ser evangelizadora, es una Iglesia en salida y en esta nueva etapa que el Papa llama etapa evangelizadora, que llamamos de nueva evangelización, ha de serlo a mayor razón. La alegría, como nos recuerda el Papa Francisco, es el primer elemento que define la Iglesia en salida misionera. También ha de ser la característica que defina a esa Iglesia que se dispone a afrontar la nueva evangelización. Siguiendo un término que recientemente ha adquirido mucho uso, podemos interpretar este proyecto papal de Iglesia en salida como un protocolo para una Iglesia que quiere ser evangelizadora y que por diversas pandemias se encuentra confinada y enclaustrada dentro de los templos y de sus propias estructuras. Una Iglesia encerrada en sus iglesias. Algunas de estas pandemias que han confinado a la Iglesia, siempre misionera por su naturaleza, podemos denominarlas pandemias climáticas. Me refiero a la descristianización, al secularismo, al nihilismo que de alguna manera nos envuelve. Pero hay también otras plagas que afectan de manera particular al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tales, y el Papa habla de ellas, como el miedo paralizante, la acedia espiritual y la falta de impulso apostólico, sobre todo por parte de sus ministros y de muchos de sus agentes de pastoral.
Para el Papa Francisco es hora de empezar y de comenzar el desconfinamiento o desescalada eclesial, para así poder iniciar la tan deseada nueva escalada pastoral o nueva escalada evangelizadora. Tenemos que avanzar no tanto hacia una nueva normalidad pastoral, como si quisiéramos volver, pues, a un supuesto mejor pasado eclesial. Debemos avanzar, no obstante, hacia una nueva etapa evangelizadora, todavía por realizar. Me estoy refiriendo a lo que desde San Juan Pablo II se viene indicando bajo la controvertida etiqueta de nueva evangelización. La realidad es que debemos salir cuanto antes de esta cuarentena evangelizadora, porque 40 años después de la llamada del Papa polaco a afrontar este proyecto de la nueva evangelización, aún podemos decir que la Iglesia se encuentra inmersa en una especie de cuarentena o aislamiento, como si aún no hubiese asumido este proyecto de salida misionera por todos los miembros que la componen y estuviese retenida y enclaustrada. Ciertamente son casi 40 años, una cuarentena, los que han pasado desde que en el año 1983 en el puerto Príncipe, Haití, con motivo de los 500 años de la evangelización de América, el Papa Wojtyła realizaba esta profética llamada universal a la Iglesia que peregrina en todo el mundo. Aunque en realidad han pasado, para ser más precisos, más de 40 años. Este proyecto de escalada evangelizadora supera la cuarentena porque fue ya anunciado anteriormente, aunque de manera más imprecisa y referido a una dimensión local. El Papa entonces solo estaba dirigiéndose al occidente cristiano europeo. Ocurría esto el 8 de junio de 1979, en su viaje apostólico a su tierra natal, mientras pronunciaba su homilía durante la celebración eucarística en el santuario de la Santa Cruz de Mohyla, en los alrededores de Cracovia. 40 años después, es necesario salir de esta cuarentena en que se encuentra este proyecto y comenzar esta desescalada. Hay que hacerlo a pesar de la nueva situación de emergencia y pandemia sanitaria. El Papa nos da, para poder hacerlo, precisamente un protocolo que nos va a ayudar a salir de esta cuarentena y que se encuentra recogido pues, en ese documento que sería su carta programática, esa exhortación Evangelii Gaudium a la que vengo refiriéndome. En ella se nos da, como digo, una especie de protocolo de salida de emergencia que podemos identificar con esos 5 rasgos con los que el Papa define pues, una iglesia en salida. Lo encontramos en ese número 24 del Evangelii Gaudium. Lo leemos por la relevancia de los rasgos que apunta. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, aquí está el primer rasgo, o primer movimiento del protocolo, que se involucran, segundo, que acompañan, tercer paso, que fructifican, cuarto paso, y que festejan, quinto paso. Este es el protocolo que nos señala el Papa Francisco. Pues en la Iglesia compostelana, y entro ya en la tercera y última parte de mi exposición, tiene que ponerse ya en camino definitivo y determinante hacia esta alegre salida misionera, convocando su jubileo. La alegría es pues el primer elemento que define la Iglesia en salida misionera. Podríamos decir que es su rasgo más determinante y que constituye una vocación que concierne particularmente a nuestra Iglesia compostelana, que invita con su año santo a la alegría de la santidad y de la evangelización. Pero del mismo modo, y tal como mostraba hace un momento, el próximo Jubileo Compostelano 2021 puede ser una clarísima expresión de una Iglesia en salida a los caminos del mundo, representados ahora por el camino por excelencia, el camino de Santiago. En consecuencia, la peregrinación a Santiago con sus diversos caminos y la acogida al final o en la meta del camino se define como espacios y ámbitos privilegiados para la llamada nueva evangelización. Recientemente indicaba el nuevo directorio para la catequesis, publicado el 25 de junio del 2020, que definía tanto la peregrinación como los santuarios asociados a la peregrinación, los definía como escenarios culturales contemporáneos.
que son expresión de la situación de pluralismo y complejidad en la que se encuentra la catequesis y la evangelización. De aquí se puede entender, como adelantaba al inicio de la exposición, que este nuevo Año Santo 2021 al que nos preparamos haya asumido los rasgos propios de este proyecto eclesial que propone el Papa Francisco de una Iglesia en salida. Lo podemos observar de manera particular en el lema, en el cartel y el hemagotipo elegidos para el evento, así como en los muchos proyectos e iniciativas que se están preparando. Por no alargarme más ahora en esta tarde que se termina, me gustaría referirme simplemente al lema y hacerlo de forma breve. Y el resto de correspondencias de esa Iglesia en salida que habla el Papa Francisco con el Año Santo Compostelano podrán seguramente ustedes leerlas en la futura publicación, si así se realiza. El lema lo conocemos, el lema del Año Santo. Sal de tu tierra, el apóstol te espera. El lema, detrás de este lema, que bueno, pues tiene todo un laborioso trabajo de una comisión diocesana para preparar este Año Santo Compostelano, pues detrás de este lema se encuentra, o este lema es en sí mismo como una bella sinfonía, que como ocurre habitualmente consta de 4 movimientos y cuya belleza y armonía producen en quien la escucha una gran armonía, paz y sobre todo alegría, gozo y júbilo. En continuidad con la tradición bíblica de anunciar el Año Santo con el yobel o cuerno jubilar y por la exigencia debida a la situación presente, este ha de ser el sonido con el que se convoque el próximo año compostelano. Un sonido hecho de paz, hecho de alegría, de gozo, de júbilo, tan necesarios en este momento. He dicho que el lema está compuesto por 4 movimientos, es una sinfonía con 4 movimientos, pero en realidad, sintácticamente, el lema se compone de 2 oraciones. La primera de ellas, sal de tu tierra, posee un verbo de movimiento en imperativo. Se pretende reforzar de esta manera la invitación a participar en el Año Santo Compostelano, lo cual implica, en primer lugar, una salida. Esta primera oración corresponde, pues, dentro de esa sinfonía jubilar, al primer movimiento, alegro. Alegro que viene, una vez más, a aludir pues, a esa alegría propia de la convocatoria de un nuevo jubileo. La segunda oración que compone el lema, o que en realidad, como veremos, sería la tercera de las proposiciones, es el apóstol te espera. Está construida en indicativo. Este tercer movimiento de ritmo ternario posee un claro sentido causal y consecutivo a la vez, porque Santiago el apóstol te espera y por ello uno decide salir de su tierra, pero porque se ha salido se llega a la meta deseada, que es siempre Santiago. Los otros 2 movimientos pensados durante las reuniones preparatorias de la Comisión Jubilar están implícitos. Hay que suponerlos, no están ahí escritos. Para descubrir el segundo de ellos, les invito a que por un momento abandonemos la comparación con una sinfonía y recurramos al razonamiento lógico que nos aportan los silogismos. Este lema vendría a esconder la lógica propia de un tipo de silogismo irregular que llamamos entinema, un silogismo de entinema en segundo orden. Es decir, que la premisa menor, correspondiente a la segunda frase de nuestro lema, no está expresada y ha de suponerse. La premisa a la que me refiero sería ponte en camino. Es decir, que el lema sería sal de tu tierra, ponte en camino, el apóstol te espera. El motivo de esta elusión consciente se debe a que, de entre los elementos fundamentales del fenómeno jubilar compostelano, a los que aludía al principio, el del camino o peregrinación ha alcanzado tal difusión que metonímicamente se confunde la parte por el todo. Lamentablemente tenemos que decir que el jubileo prácticamente se ha reducido al camino. Y esto se puede comprobar fácilmente en el hecho de que los peregrinos siguen llegando a Santiago, con independencia de que sea o no sea Año Santo jubilar. E incluso lo han hecho
en tiempo de confinamiento y pandemia. Tenemos, por lo tanto, el tercero, que es en realidad segundo movimiento, sal de tu tierra, ponte en camino, el apóstol te espera. Y les decía que este lema es una sinfonía con 4 movimientos. Este cuarto movimiento, que es el más rápido, como suele suceder en las sinfonías musicales, es como una repetición o rondó, pero en forma de exhortación. Repite ese primer elemento, sal de tu tierra. Y se preguntarán, ¿en qué sentido pues, se repite? Bueno, pues me gustaría, y con esto termino, indicarles que retomo precisamente este sal de tu tierra con un sentido exhortativo, distinto al imperativo que les indicaba en el lema. Ahora se convierte el verbo en imperativo, se convierte en sustantivo, para hacer referencia precisamente a la sal común, al NaC, es decir, a esa sal que empleamos para dar sabor a nuestras comidas. El señor arzobispo, en su carta pastoral, en la exhortación final, precisamente nos hace esta invitación, a ser sal de tu tierra. Retomando precisamente ese pasaje evangélico de Mateo, en el que Jesús define a los cristianos como sal y luz del mundo. Eso es lo que tenemos que ser. Y por eso, con esta exhortación que el Papa Francisco nos hace de una iglesia en salida, retomada en este acontecimiento jubilar del Año Santo Compostelano y que el arzobispo recoge al final de su carta en forma de exhortación, se nos está invitando a que nosotros, que somos sal por naturaleza, por bautismo, hemos sido hechos sal para dar sabor y luz para alumbrar en esta tierra, tenemos que también, jugando con un juego de palabras, tenemos que convertirnos en sal que sale. Sal, la invitación es sal, peregrino, a ser sal. El reto de la Iglesia, en este caso, será acompañar a los peregrinos que regresan a sus lugares de procedencia. El verdadero punto de partida de cada uno de ellos, el verdadero punto de partida del camino. Porque uno comienza allí donde siente la llamada del deseo a ponerse en camino y salir de su tierra. Ahora, por lo tanto, el verbo, como les decía, en imperativo se transforma en sustantivo, pero no pierde ese valor imperativo. El cristiano está llamado a iluminar y a dar sabor a la realidad donde se encuentra, allí donde vive, donde trabaja, de donde ha salido. Es allí donde tiene que ser sal de esa tierra. Termino retomando precisamente pues, esas palabras de la exhortación final de la carta del arzobispo, que dice así: el apóstol Santiago os ha traído hasta su tumba para que conozcáis al modelo de humanidad perfecta. Él os acompañará en los caminos de vuestra vida, en el país, en la ciudad o en el pueblo donde viváis. Convertíos en providencia de Dios para los demás, como si no podrá experimentar la cercanía de Dios y la ayuda concretas que vosotros ahora agradecéis quien la necesita. Reconoced en la llamada de vuestros hermanos la voz de la providencia que os da la oportunidad de haceros prójimos para ellos. De alguna manera tenemos que conseguir que todo aquel que, y cerramos el ciclo, todo aquel que ha salido de su tierra, se ha puesto en camino para encontrarse con Santiago Apóstol en Santiago, termine convirtiéndose a su vez pues en punto de salida, en sal, en la tierra de la que había salido. Y de esta manera se va haciendo un ciclo virtuoso de evangelización, un círculo que va dando pues movimiento a esa iglesia en salida que el Papa Francisco sueña y que de alguna manera ha estado detrás y permea la estructuración y organización de nuestro Año Santo Compostelano jubilar. Bueno, pues yo muchas gracias por toda su atención y buenas noches. Bueno, en nombre de la Fundación Acogida Cristiana, pues agradecer la exposición tan clara que ha hecho don Miguel aquí, que creo que supone un estímulo para todos, además.
En cuanto a la hora, le ha tocado bailar con la más fea, con lo cual tenemos que agradecerle que haya querido estar aquí a última hora de la tarde, pero también creo que hablo en nombre de todos cuando digo que a pesar de ser la hora esta, ha captado nuestra atención y lo ha conseguido durante toda la hora que ha intervenido. Así que, bueno, simplemente pues si alguno quiere participar, hacer algún comentario, preguntarle alguna cosa o si hay alguna pregunta telemática. Telemática me dicen que no, entonces si alguien quiere aportar. Ahora llegó un saludo, don Miguel, le dicen desde Italia, muchas gracias, don Miguel, Francesca. Francesca. Ciao Francesca, saluti da Santiago.